Saludos y bienvenidos. El propósito de este es hacer un ejercicio respecto a cómo hallar las diferentes combinaciones, es decir, portafolios, de estas dos acciones hipotéticas en estos 4 periodos, también supuestos, con los datos para cada respectiva acción según vemos allá. Sea los puntos B, C y D, las diferentes mezclas que queremos hallar de portafolios. Por lo tanto, haremos una gráfica tanto con los rendimientos de los portafolios como de los riesgos de estos mismos portafolios de 5 puntos. Las mezclas, como dijimos que vamos a hacer, son 25-75, 50-50 y 75-25, respectivamente, con los pesos para la acción A y para la acción B. Como dijimos, vamos a hallar tanto para cada una de estas mezclas los retornos como sus respectivos riesgos. Los retornos esperados del portafolio se hallan con la siguiente forma. Es decir, el retorno esperado de la acción A por el peso que le corresponda, más el retorno de la acción B con el peso que le corresponda. No es de la misma manera como se hallan los riesgos. Los riesgos, que ya sabemos que para cada una acción es la desviación estándar, para la combinación de mezcla de las dos acciones, es decir, para cada portafolio, será como nos dice esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la parte proporcional de la acción A al cuadrada multiplicada por su respectiva varianza, más la parte proporcional de la acción B al cuadrado multiplicada por su respectiva varianza, más 2 veces cada parte proporcional de A y B, multiplicadas ello por la covarianza de A y B, donde la fórmula de la covarianza la veremos mientras estamos haciendo el ejercicio. Bien, como dijimos, los datos están allá, retornos hipotéticos para las acciones A y B. Aquí podemos hallar nosotros cuáles son el retorno esperado, que será la media de estos datos para la A, la desviación estándar para la A, el retorno esperado para B, que será la media, y la desviación estándar o el riesgo para la B. Esto lo podemos hacer por fórmulas de Excel desde luego, pero dado que la covarianza, que es esta fórmula que vemos acá, la covarianza de A con B, no es otra cosa que la diferencia entre los retornos de cada uno de los periodos entre la media correspondiente para cada acción multiplicados para la siguiente acción. Vamos a ver un ejemplo para que veamos. Por ejemplo, para la acción A, lo primero que vamos a hacer es hallar cuál es la diferencia entre el retorno del periodo, de este periodo, entre el retorno esperado, y lo asentamos en esta celda. Y así lo vamos a ir haciendo para cada una de las celdas. Después lo podemos hacer para los retornos de la acción B. Los retornos de la acción B, vamos a hallar las diferencias que hay entre cada uno de los periodos menos su promedio. Ya teniendo estos datos, como vimos acá, la covarianza va a ser el producto de estos dos datos, este y este. Los vamos a ir asentando aquí. Y cuando lo hagamos para los 4 periodos, hallaremos su promedio. Esto desde luego también tiene una fórmula de Excel, que no es nada más que la covarianza P de los datos respectivos.
Bien, ya que tenemos esta información, pasamos entonces a la aplicación de las fórmulas para obtener el riesgo de las mezclas de esos portafolios y el riesgo de los retornos, partiendo por este segundo. Aquí tenemos los datos que finalmente vamos a querer obtener para así graficarlos. Ahora, ¿cómo obtendremos estos datos? Primero, haremos una pequeña matriz aquí, donde vamos a sentar los datos para cada una de las acciones A y B, correspondientes a los retornos, correspondientes a las varianzas, porque esto es lo que va a llevar y vamos a utilizar en las fórmulas que ya anteriormente vimos, pero también vamos a tener los datos de la desviación estándar, es decir, el riesgo de cada acción. La razón es porque estos datos son los que vamos a utilizar cuando la mezcla sea, pues mejor dicho, ya no hay mezcla, sino cuando la opción sea utilizar exclusivamente la acción. Este es el caso cuando vamos a utilizar 100% de la acción A y este es el caso cuando vamos a utilizar 100% de la acción B, por lo cual los retornos y los riesgos serán los que hubimos hallado anteriormente para cada una de las acciones. Es decir, este 381, que es utilizando el 100% de la acción B, corresponderá al riesgo de la acción B. Y este 682 corresponderá, perdón, dije riesgo, es retorno, corresponderá al retorno de la acción B. Lo mismo sucede cuando estemos utilizando solamente la acción A. El retorno de la acción A es la que pondremos en este punto que vamos a graficar y proviene pues precisamente del retorno de la acción A, aquí vendría, y el retorno, o mejor dicho, el riesgo de la acción A proviene de este dato que tenemos acá. Es decir, que los cálculos que vamos a tener que hacer para calcular, valga la redundancia, el retorno esperado de cada una de estas mezclas, que van a ser los puntos B, C y D, provendrá, como habíamos dicho, de la fórmula que explicamos anteriormente. Lo aconsejable es que, si bien lo podemos hacer en una sola celda con una sola fórmula, como lo que vemos acá, es mejor irlo haciendo partiendo de dividir la fórmula en dos partes y después la suma de ellos dos, como nos dice la fórmula, la pondremos acá. Habiendo realizado los retornos esperados de las mezclas, es decir, de los portafolios, pasaremos ahora a hacer los riesgos esperados de esos portafolios, donde ya habíamos dicho que la fórmula para los riesgos esperados de los portafolios correspondían a esta fórmula, que también ya habíamos explicado. Hago la misma recomendación, podemos dividir la fórmula en una tabla que nos vaya dando las partes, es decir, esta primera parte, que es el peso de la acción A al cuadrado por su varianza, la vamos a poner y las vamos calculando en esta columna. Después, esta segunda parte las vamos calculando en esta segunda columna. Posteriormente haremos las sumas y ya tendremos todo este sumando. Muestro los cálculos. Aquí tenemos el producto de la parte en la que participa A que es un 25%,
al cuadrado multiplicado por la varianza que anteriormente ya habíamos puesto aquí. Bien. Lo iremos haciendo sucesivamente para los 3 puntos donde tendremos que calcularlo. El siguiente paso será realizar lo mismo para la acción B. Aquí podemos ir viendo las fórmulas. Y por último haremos la suma. Seguidamente vamos a realizar el tercer sumando de la parte de la fórmula de hallar el riesgo para cada combinación de portafolio de las acciones. En la tabla la hemos dividido en 2 partes. Primero, esta parte del sumando que va aquí, y posteriormente aquí la multiplicación de esta parte por la covarianza, misma que ya hubimos anotado aquí, que calculamos en la pestaña anterior. Muestro los cálculos. Primeramente vamos multiplicando cada uno de los pesos por 2, como nos lo indica la fórmula, para cada una de las celdas. Y posteriormente el producto de este lo vamos a multiplicar cada uno de ellos por su varianza, perdón, por la covarianza que ya habíamos calculado. Seguidamente, como ya teníamos la agrupación de sus 2 sumandos, ahora en una celda nueva vamos a agruparle este otro sumando, y eso va a resultar aquí, donde estaremos sumando estos sumandos con estos. Y por último, lo que haremos es sacarle la raíz para que ese sea el dato del riesgo del portafolio. Y aquí ya lo tenemos para cada uno de los datos. Muy bien, esto quiere decir entonces que mediante este grupo calculamos este dato que vino dando aquí, y mediante este grupo fuimos calculando este dato que vino aquí. Hecho ello, pues lo que nos queda es graficarlos, y la gráfica la vemos aquí. Lo que podemos interpretar es que la opción de elegir la acción A representaba 4.5 de riesgo con 1.6 de rendimiento. Es lo que tenemos aquí arriba. Y solamente la acción B tenemos un rendimiento de 3.81 con 6.82 de riesgo.